Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 18. Para los que nos están visitando esta mañana, somos una iglesia bautista reformada. Eso significa que somos una iglesia bautista que se adhiere a una confesión de fe histórica que data desde 1689. En realidad es un poquito antes de 1677, pero salió publicada en 1689 por temas de la persecución, pero que claramente establece qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Nos parece que es una falta de honestidad cuando usted llega a una iglesia y no le pueden decir qué es lo que se confiesa como iglesia, qué creemos con respecto a la salvación, qué creemos con respecto a la Trinidad, qué creemos con respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, individualmente cada uno de ellos, qué creemos con respecto a la salvación, qué creemos con respecto al hombre, al pecado. Todas estas doctrinas ahí están establecidas. Si usted no tiene una copia de nuestra confesión de fe, pídasela a alguno de los diáconos o al pastorales o a mí también, y con gusto les vamos a estar dando una copia de la misma. Parte de los distintivos de una iglesia bautista reformada es que nos gusta predicar expositivamente, no que nos gusta, sino que creemos que es la forma correcta de predicar la palabra del Señor. Y dentro de la forma de predicar expositivamente, escogemos también que cuando empezamos a predicar un libro, lo predicamos completo. O sea, que si vamos a predicar, en este caso, el libro de los Hechos, lo hemos predicado completo. Empezamos desde Hechos 1:1, y ya vamos ya por el capítulo 18 del libro de los Hechos. Si mal no recuerdo, está la predicación 63 del libro de los Hechos, así que si usted no ha estado en las anteriores, ahí en el canal de YouTube puede tener acceso a toda la serie completa de Hechos, del libro de los Hechos. En las tardes estamos estudiando, nuestro hermano David nos está compartiendo el libro primero de Samuel, y nuestro hermano Arles ha estado compartiendo en la escuela dominical el tema de la familia según la Biblia. Así que le invitamos, no se pierda esos 3 tiempos de enseñanza bíblica que tenemos como iglesia. Bien, vamos ya por el capítulo 18 del libro de los Hechos. En el capítulo 18, recuerden que vimos Pablo llegando, ¿verdad? En este viaje, este segundo viaje misionero, llegando a Corinto, todo lo que ha pasado desde que llegó desde Atenas, ¿verdad? Lo que había pasado en Atenas según el capítulo 17, llega a Corinto, tiene la grata sorpresa de conocer a 2 judíos, ¿verdad? Que son creyentes también, y que no solo eso, sino que comparten también el oficio que tiene Pablo, que son Priscila y Aquila. Entonces ha estado con ellos ya por algún tiempo. También vimos la semana pasada cómo Pablo, ¿verdad? A pesar de que había un cierto mover positivo, digámoslo así, del ministerio, cómo se estaba dando en Corinto, Pablo se desanima. Pablo entra en un desánimo y es necesario que el Señor le anime. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, de cómo el Señor le recuerda que Él está con Pablo, que yo estoy contigo, que le recuerda también que Él tiene mucho pueblo en esa ciudad. Entonces, le manda a no callar, sino que continúe hablando. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 18 hasta finalizar el capítulo 18, que es en el versículo 28. Vamos a leer del 18 al 28 y sobre eso estaremos predicando el día de hoy. El sermón de esta mañana lo he titulado Creyentes imperfectos cumpliendo la voluntad de Dios. Creyentes imperfectos cumpliendo la voluntad de Dios. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 28. Busquen el pasaje y no lo pierdan, porque vamos a estar hablando de este pasaje a lo largo de la exposición. Hechos 18, del 18 al 28. Vamos a esperar para que todos lo busquen y lo podamos leer juntos. Hechos 18, del 18 al 28. Me alegra mucho ver muchas visitas esta mañana, así que bienvenidos desde ya a la iglesia. Hechos 18, del 18 al 28. Como les digo, estamos estudiando expositivamente todo el libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 18 y toca hoy del versículo 18 al 28. Bien. Dice así la palabra del Señor: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió,
sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Le decía yo al hermano David en la mañana que este ha sido uno de los pasajes de Hechos que me ha costado más lograr, ¿verdad? Tenerlo sintetizado para poder exponerlo en un sermón, porque se tocan muchos temas en un espacio muy pequeño. Y eso es porque la soberanía de Dios así le plació. A él le plació que Lucas no nos dé suficientes detalles sobre varios temas que se tocan en este pasaje. Y no nos los da y no los vamos a saber. Por ejemplo, Lucas resume este largo periodo de tiempo. O sea, usted aquí en todo lo que acabo de leer hay un periodo largo de tiempo. De la lectura surgen varias preguntas como ¿por qué Pablo hizo un voto? O sea, yo sé que si ustedes hicieron la tarea ayer que les mandé de que leyeran el pasaje para que trajeran un mejor entendimiento el día de hoy, tienen que haberse preguntado, qué raro, ¿por qué Pablo se rapó la cabeza y por qué Pablo había hecho un voto? Ahora, surge otra pregunta, ¿debería haber hecho un voto Pablo? Ahora, también otro tema interesante, cuando Pablo llega a Éfeso, ustedes vieron, está discutiendo con los judíos y estos le piden que se quede con ellos, que quieren escuchar más acerca de lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo les dice que no y se va. Les dice que no y les dice que es que tiene que ir a Jerusalén. Cuando se fue a Jerusalén, ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿Qué pasó en Jerusalén? Tampoco nos lo dice el pasaje. Ahora, también, ¿cuánto sabía Apolos exactamente sobre Jesús antes de que Priscila y Aquila le corrigiesen con respecto al entendimiento que él estaba teniendo en la predicación de la palabra del Señor? Y también, ¿por qué Lucas simplemente describe rápidamente los últimos meses del segundo viaje misionero y el comienzo de su tercer viaje sin casi ningún detalle? Todas estas incógnitas están en este pasaje. Pero vamos a ver, de lo que el Señor le plació que tengamos luz, vamos a ver qué nos dice este pasaje. Vamos a tratar de tocar estos temas que acabo de hablar también desde una perspectiva no especulativa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a estas cosas y aprovechar lo que el Señor tiene para nosotros en esta porción de su palabra. En este capítulo vamos a ver también temas muy alentadores porque Lucas nos deja ver que el evangelio se estaba extendiendo. O sea, ya en este capítulo 18 que hemos leído ya en su totalidad, vamos a ver cosas que nos dan la esperanza de que el evangelio estaba ya corriendo. Por ejemplo, tenemos a Priscila y Aquila. Recuerden que ellos habían sido expulsados de Italia. Y lo que nosotros entendemos por la aproximación que tiene Pablo a ellos cuando llega y se conocen, es que ya ellos eran creyentes. O sea, ellos ya habían escuchado el evangelio cuando fueron expulsados de Italia. Es decir, el evangelio ya había llegado a Roma. También tenemos aquí a un hombre de Alejandría predicando, a Apolos. Quiere decir que también ya por estas regiones de Egipto ya se ha extendido el evangelio. Vemos a Priscila y Aquila enseñando a un predicador del evangelio altamente talentoso y erudito, como era el caso de Apolos. Y esto nos va a comprobar, como veremos, que hay un solo cuerpo con muchas partes y cada parte es importante. Vemos a Apolos con grandes dones, sin embargo Priscila y Aquila, también creyentes, le pueden corregir
en el entendimiento que no tiene completo. Dios nos llama a personas importantes. O sea, no es que nosotros estamos aquí llamados porque somos muy importantes. Una de las tendencias terribles que ha tenido la iglesia hoy en día es hacerle pensar de que Dios pensó en usted porque usted prácticamente es el que iba a completar el plan de Él. Usted es lo que Dios necesitaba para que el evangelio pueda expandirse. Entonces, que no, nosotros somos vasos de barro en las manos de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que la gloria sea enteramente para Él. Nosotros solo predicamos el evangelio, solo exponemos la palabra de Dios. Somos hombres falibles, como vamos a ver en esta exposición, que por la misericordia de Dios, Él permite que expongamos su bendita palabra, y es a través de la exposición de la palabra que el Señor cambia corazones. Es a través del evangelio que el Señor le cambia el corazón de piedra que tiene un pecador y le transforma en un corazón de carne. No es que Dios vio en el futuro y dijo, mira, Mariano vale la pena. Este sí es voy a salvarlo porque este sí es una oveja. No. El Señor tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no deseábamos buscarle a Él. Como dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros deseaba buscarle al Señor. El Señor nos rescató cuando estábamos lejos de Él. Y como bien lo dice Spurgeon, y siempre lo cito, bien lejos de Él y amando cada día más la distancia que había entre Él y nosotros. Eso es lo que pasó. Él nos salvó por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Dicho eso, veamos los pasajes que tenemos para hoy. Leamos del 18 al 22 nuevamente de nuestro pasaje de estudio. 18 al 22 de Hechos 18. Por eso les digo, no pierdan el pasaje para que vayamos viendo detalles. 18 al 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. En este momento ya habían pasado unos 3 años desde que Pablo había sido encomendado por la iglesia local, por su iglesia local, la iglesia de Antioquía, para este segundo viaje misionero. O sea, ya Pablo, desde aquella vez que la iglesia lo despide, él sale en el segundo viaje misionero, ya han pasado cerca de 3 años para este momento. Antes de esto había estado fuera 3 años en el primer viaje misionero. Desde la primera vez que eran también en la iglesia de Antioquía, les imponen las manos, ellos salen en el primer viaje misionero, llevados, llamados por el Espíritu Santo a abrir estas iglesias que fueron abriendo en toda la travesía. Y ahora Pablo está regresando a Antioquía del segundo viaje misionero. Muy importante que tengamos claro eso. Ellos caminaron unos 11 kilómetros desde Corinto, donde estaban, a Cencrea. Nos dice el pasaje bíblico que Cencrea es donde Pablo se rapa la cabeza porque había hecho un voto. Eso es lo único que nos dice el pasaje. Cencrea es una ciudad portuaria y esto ocurre ahí. Y eso es todo lo que dice. Vean que el pasaje no dice nada más. Dice el 18, mas Pablo habiéndose detenido en Corinto, ¿verdad? Aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos, para poder dar una luz de qué está pasando aquí? Y este es un tema que ha dado que hablar a muchos estudiosos de la palabra del Señor. Algunos tratan de determinar si Pablo actuó bien o actuó mal con este tema de hacer el voto que hizo y que después le llevó a raparse la cabeza. La mayoría afirma que Pablo tenía la libertad en Cristo de hacer un voto. O sea, que hay cosas que en nuestra libertad en Cristo podemos hacer. Entonces algunos se han ido por el tema de la libertad en Cristo y han dicho que Pablo tenía esa libertad de haber hecho un voto, aunque admiten que esto era una herencia del judaísmo, del cual él venía. Algunos ven esto como lo que Pablo plantea en 1 Corintios 9:20. ¿Se acuerdan? Que Pablo lo que dice es, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley,
aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esta es otra explicación que han dado algunos, ¿verdad? Que para que el evangelio fuese más fácilmente aceptable para los judíos, hacer eso para estar más ligado a la comunidad judía. Otros, por ejemplo, han dicho abiertamente que es pecado, o sea, que lo que Pablo hizo es pecado. Este es el caso de un autor que se llama Donald Gray Barnhouse, que es un pastor presbiteriano, un autor presbiteriano también, y él llega y dice lo siguiente: aquí Pablo estaba definitivamente fuera de la voluntad del Señor, afirma este autor. No tenía derecho a hacer ese voto. Eso fue un pecado deliberado de su parte. Entonces, básicamente, estas son las posiciones que hay con respecto a esto. Lo cierto, mis hermanos, es que la palabra del Señor no dice por ningún lado que Pablo esté equivocado. O sea, no tenemos una afirmación ahí que nos diga que Pablo erró, que Pablo falló con haber hecho ese voto. Por eso no comparto, digamos, la posición tan tajante de Barnhouse, ¿verdad? De que él dice que él pecó. Tampoco creo que Pablo hiciera un voto para relacionarse con los judíos, o sea, como para caerle bien a la comunidad judía. Mi humilde criterio, y aquí mis hermanos, de verdad, esto es algo que hay muy poquito en este pasaje para poder ser, ¿verdad?, tajante en esto, pero mi humilde criterio es que Pablo aún tenía profundo arraigo a los temas del Antiguo Testamento. Él había sido criado en estos temas, él había sido criado en la enseñanza del Antiguo Testamento. Él ciertamente entendía, porque eso es lo que Pablo defendía y predicaba, de que el Cristo que se predicaba en el Antiguo Testamento, que tenía que sufrir y que iba a morir, e iba a resucitar, y lo probaba con el Antiguo Testamento, que ese Cristo, ese hijo de David, era Jesús. Eso es lo que Pablo predicaba en las sinagogas. Cada vez que llegaba a una sinagoga, eso era la defensa que él hacía para poder llamar a sus hermanos judíos a la conversión, para que el evangelio penetrara en sus vidas. De que ese Cristo, que muchos de ellos esperaban un Cristo, tenía una expectativa diferente, y Pablo les demostraba: no, señores, vean que claramente la palabra del Señor dice que Cristo tenía que sufrir, y que Cristo iba a morir, y que él iba a resucitar, y ese Cristo es Jesús. Esa era la predicación de Pablo. Entonces, mi humilde criterio es que él todavía tenía arraigo a ciertas costumbres judías, al Antiguo Testamento, como judío que era, y que a pesar de que él estaba predicando el evangelio a gentiles, aún no se había despojado por completo de sus raíces judías. Este podría haber sido un voto para expresar la gratitud a Dios por protegerlo de cualquier daño físico durante su paso por Corinto. ¿Se acuerdan que una de las formas en que el Señor le dio paz a Pablo en el desánimo? Le dijo: yo estoy contigo, yo estoy contigo. La otra cosa que le dijo es: nadie te va a dañar, no iba a sufrir daño en Corinto. Ojo que la promesa no era que nunca nadie lo iba a dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo sufrió daño en muchas de las ciudades a las cuales llegó. Él sufrió daño. Recuerden que lo sacaron prácticamente muerto, ¿verdad? De una de las ciudades, lo dejan fuera de la ciudad creyendo que él está muerto. Es puesto en el cepo, recuerdan también, en Filipos. Pero en Corinto no le pasó nada. O sea, el Señor lo protegió en Corinto. Entonces muchos especulan que este podría haber sido un voto de agradecimiento por la protección que el Señor le da. La mayoría de los comentaristas se inclinan de que Pablo lo que hizo es lo que en el Antiguo Testamento se conocía como un voto nazareo, ¿verdad? El voto nazareo era que por un voto X que usted hacía con el Señor, usted se dejaba crecer el cabello mientras estaba en vigencia ese voto. No podía probar vino ni sidra, no podía ni siquiera comer uvas, ¿verdad? Tenía que apartarse de los cuerpos de los muertos. Entonces, si alguien de la familia moría, usted no podía ir al servicio fúnebre porque se contaminaban. Entonces, esto todo lo pueden ver en sus casas para que tengan un mejor entendimiento en Números capítulo 6, versículos del 1 al 8. Si esto hubiera sido así, nada más, ¿verdad? Si los comentaristas que dicen que esto era un voto nazareo están en lo correcto, Pablo no hubiera podido participar de la cena del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cena del Señor, los elementos son el pan y el vino, ¿verdad? Entonces, también este es un pero del por qué se cae también este argumento un poco de que era un voto nazareo. En resumen, no sabemos nada de este voto. En resumen,
no tenemos certeza qué tipo de voto era ni por qué Pablo lo hizo. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que al Señor le plació mencionar ese poquitito, nada más, de que Pablo se rapó la cabeza porque había hecho un voto en Cencrea. No nos quebremos la cabeza con eso. El historiador Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos plasma ese detalle ahí interesante, ¿verdad? Yo creo que lo que hemos expuesto es interesante para poder, pero no podemos ser dogmáticos en cuanto a eso, ni poder decir, aquí claramente hay un pecado de Pablo, o aquí claramente hay un voto nazareo, o aquí claramente hay un voto nazareo, o aquí claramente tal cosa. Esa es la información que tenemos. ¿Qué sabemos más de lo que leímos ahorita? Que se suben en este barco, recorren como 320 kilómetros en el mar Egeo y llega a Éfeso. Llega a Éfeso, después de que está ahí en Cencrea. Pablo va directamente a la sinagoga, como hace siempre. Lo primero que él va es a los judíos. Él llega a la sinagoga, expone el evangelio y les declara, conforme a las escrituras, que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, prometido en las escrituras, que sufrió, que murió y que resucitó. Recuerden que ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Eso es lo que la iglesia hoy en día debería seguir haciendo, predicando de que únicamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo. El evangelio es buena noticia. La buena noticia es que en Cristo hay salvación. La mala noticia es que si usted es sin Cristo, no puede ser salvo. No hay forma de que usted se presente ante Dios 3 veces santo con sus propias justicias. No hay forma. No hay forma que usted diga, Señor, sí, yo paso la prueba. Porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo, voluntariamente, alzando su frente para ir a Jerusalén, Él camina hacia la cruz, Él va, Él sabe a lo que va. Momentos antes Él ora, ¿verdad? Porque Él sabe que la copa de la ira de Dios va a ser derramada sobre Él. Y Él dice, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el evangelio. Es que la vida que vivió Cristo, ninguno de los que estamos aquí la podemos vivir. Ninguno. Él la vivió sin aferrarse a ser igual a Dios, ¿verdad? Tener eso como algo a lo que aferrarse, ¿no? Él la vivió en su cuerpo físico, soportó las tentaciones, fue tentado en todo, cumplió la ley a perfección. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esa justicia nos es imputada a nosotros. Y nuestro pecado le fue imputado a Él. Nuestro pecado lo llevó Él y pagó el precio de lo que hicimos en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que también salvó a ese hombre que está a la par de Él en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese hombre que momentos antes le estuvo insultando y Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él tiene a Jesús ahí a la par demacrado, desnudo, sangrante, ¿verdad? Una persona que está con probablemente su cabeza hinchada de las espinas que había tenido, clavado en una cruz, muriendo. Y este ladrón, el Señor transforma su corazón. Momentos antes le estuvo insultando y ahora le dice, Señor, acuérdate, le llama Señor. Reconoce que es su Señor, que es su superior. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es en Cristo, solo en Cristo que hay salvación. Es poniendo la mirada en Él nada más. Ese es el evangelio y eso es lo que Pablo predicaba cada vez que llegaba a un lugar. Y Éfeso no fue la excepción. Él llega a la sinagoga, les predica el evangelio a los judíos y los judíos hacen algo increíble. Porque en todo lado, ¿se acuerdan que le rechazaban, que empezaban a hacer alborotos? Unos empezaban a alborotar a los demás, pero en Éfeso llegan y dicen algo increíble. Le dicen, no te vayas, cuéntanos más, no te vayas. Estaban aceptos a escuchar el mensaje, pero sucede algo aún más increíble. Pablo les dice que no se puede quedar. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió en esta parte? Sin embargo, esta es una de las incógnitas que tiene también este capítulo. Pero no podemos evadir de estos pasajes de la palabra del Señor. No te vayas.
Y como les digo, lo más impactante es que les dice no y se despide de ellos. Él quiere llegar a Jerusalén para guardar una de las fiestas. Él lo que les dice es, otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Si Dios quiere, vengo en otra ocasión acá donde ustedes, y gracias a Dios, Dios sí quiso. Dios sí quiso, y ahora vamos a ver en las próximas semanas, cuando veamos el capítulo 19, que se da ese regreso a Éfeso. Deja a Aquila y a Priscila ahí, en Éfeso, y se sube en un barco y navega hasta Cesarea. Luego recorre 80 kilómetros hasta Jerusalén, a la iglesia. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, no sabemos qué hablaron, no sabemos qué sucedió en ese tiempo, y luego desciende 480 kilómetros hasta Antioquía. O sea, vean todo lo que resumió Lucas en ese poquito de versículos. Todo lo que ha pasado ahí, y no tenemos registro de lo que pasó en ese ínterin. Ahí permanece unos meses y luego su segundo viaje misionero llega a su fin. Ahí terminó. Después de que hemos tenido etapas detalladas del segundo viaje, el final como que nos lo resume bien rápido. Y vean lo que dice el versículo 23. Versículo 23. Estamos en Hechos 18. Y después de estar allí algún tiempo, ¿en dónde? En Antioquía. Esto es muy importante, mis hermanos. Vean que hemos sido consistentes en la exposición de la palabra del Señor y hemos sido consistentes en lo que ha ocurrido en cada uno de los viajes misioneros. Pablo estaba en una iglesia local cuando el Señor lo llama a la labor misionera de abrir iglesias. Las iglesias no se abren por personas que un día se soñaron, voy a ir a abrir una iglesia y se me ocurrió a mí ir a abrir una iglesia. No, las iglesias envían a misioneros a abrir iglesias. Las iglesias son abiertas por iglesias. ¿Cómo oirán si no hay quienes predique? Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y eso porque vivimos en un tiempo de autoenvío. Hay un tiempo donde la gente se autoenvía a abrir iglesias. Y entonces yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo ando abriendo iglesias, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia. Eso no existe. Pablo estaba en una iglesia local y era la iglesia de Antioquía. Y estaban orando ahí, estaba Bernabé con él, y ahí estaban los otros ancianos, estaban orando, estaban ayunando. El Señor les habla, el Espíritu Santo les habla, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. ¿A quién le dice eso el Espíritu Santo? A la iglesia. Apártenme a estos dos para la obra que yo los he encomendado. Y hemos visto cómo la iglesia impone las manos en ellos y los envía en el primer viaje misionero. Ellos regresan y dan un informe de lo que pasó en el primer viaje misionero, vuelven a orar por ellos, sale al segundo y vemos que vuelve a ocurrir lo mismo. Ellos regresan a Antioquía, finalizando este viaje. Y ahora va a darse el tercer viaje misionero. Vean lo que dice el 23. Y después de estar allí en Antioquía, ¿verdad? Porque vean que el 22 dice, y luego descendió a Antioquía. Dice, y después de estar allí algún tiempo, salió nuevamente, sale recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí se resume el tercer viaje misionero. En un versículo. En un versículo. La Nueva Versión Internacional traduce así, que puede ayudarnos a entenderlo mejor. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una a las congregaciones de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Lucas resume un viaje de 2097 kilómetros de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, en un solo versículo. Eso es lo que hay un recorrido de 2097 kilómetros en ese versículo. ¿Por qué? Porque al Señor le plació así. Pero así está. Pero yo quiero que ustedes vean esos detalles, que entiendan eso que está en esta parte de la palabra del Señor. Pablo no solo estaba motivado por la evangelización, sino que él también está motivado por el crecimiento espiritual de las iglesias que fundó. Vean que él ciertamente, su amor era predicar el evangelio a esas ovejas perdidas, tanto de Israel como de los gentiles. Porque él predicaba en las sinagogas a los judíos y le predicaba a los gentiles, a los temerosos de Dios también. Recuerdan que estudiamos quiénes eran esos temerosos de Dios, como Cornelio. Que no es que Cornelio era creyente, sino que era un gentil que gustaba de los preceptos judíos, pero que no se habían ni circuncidado ni guardaban las leyes alimenticias.
Por eso se les conocía como temerosos de Dios. Él no solo está preocupado por evangelizar a los perdidos, a los que andan ahí errabundos, sino que también está profundamente preocupado por el crecimiento espiritual de los miembros de las iglesias. Así que regresa a todas estas iglesias verificando cuánto han progresado, cómo les está yendo y cómo van los ancianos que se han designado en cada una de esas iglesias. Les predica, les enseña, los exhorta, los anima en la fe, fortaleciendo a todos los discípulos, como dice el pasaje. Y ahora, mis hermanos, vean el cambio del escenario. Nos acaba de hacer ese resumen del final del segundo viaje misionero y nos resume el tercer viaje en un solo versículo. Y ahora entramos al versículo 24. 24 al 28, vamos a leer. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cambio de tema, se nos enfoca ahora algo que está pasando en Éfeso. Ya nos resumió los viajes de Pablo, final del segundo, principio y lo que pasó en el tercero, y ahora nos lleva a Éfeso. Sale Pablo momentáneamente de la escena de esta narrativa y en cambio se centra ahora con más detalle en personajes como Priscila, Aquila y Apolos. Y Apolos es originario de Alejandría, ¿verdad? De Egipto, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Vemos que Apolos tenía fallas como predicador. Al igual que todos los que exponemos la palabra del Señor en este mundo. Todos tenemos fallas. Todos somos imperfectos. Como les dije al principio, somos vasos de barro en las manos de Dios Todopoderoso. ¿Y por qué es así? Porque entonces la gloria es para Él. La gloria es para el Señor, no para el predicador. Pero vemos que Apolos tiene ciertas fallas en cómo está exponiendo la palabra del Señor. Era un hombre que el mismo texto nos dice que era elocuente. Eso lo que significa es que era un hombre erudito en su conocimiento, un hombre muy inteligente, un hombre muy versado en su conocimiento. Como orador, digamos, como expositor de la palabra, se nos dice que era poderoso en las Escrituras. En la Nueva Versión Internacional traduce convincente en las Escrituras. Era un hombre que en su discurso convencía a los que lo estaban oyendo. Había sido instruido en el camino del Señor y era, dice, de espíritu fervoroso. Un hombre que le ponía ganas a esa predicación, ¿verdad? No era un profesor como esos que nos han tocado en algún momento en la vida, ¿verdad? Que está uno cansado y todavía el profesor, ¿verdad? Y uno hasta que está como ya cayéndose, ¿verdad? El sueño. No, dice que era un hombre fervoroso. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, él comienza a hablar con valentía en la sinagoga de Éfeso. ¿Y qué pasa con eso? Priscila y Aquila, que están ahí escuchando, que son creyentes, ellos lo que hacen es, lo llaman aparte. No lo avergonzaron en ese momento. Con amor, escuchan lo que está el hermano exponiendo y después lo llaman aparte. Mis hermanos, qué triste también. ¿Cuál es nuestra motivación cuando nuestro conocimiento excede al del que está exponiendo ¿verdad? La palabra del Señor que está ahí al frente? ¿Cuál es nuestra motivación? Si yo escuché que mi hermano comete un error, ¿qué hago? Me gozo de decir, mira, cometí un error y aquí lo apunto y ahora lo voy a refutar totalmente con lo que acaba de hacer. O doy gracias a Dios por todo lo que he aprendido
de la exposición que ha dado el hermano, y más adelante le digo, hermano, vea, de verdad, esa predicación fue de mucha bendición. Nada más un detallito, vea, yo escuché que tal vez usted en esta parte dijo esto. ¿Cómo es? Tal vez fue que yo lo entendí mal. Usted, podríamos conversarlo para ver. Y si el hermano es un hermano humilde, un hermano creyente, va a aceptar de buena gana esa corrección que se le está haciendo. Mis hermanos, habrá muchos momentos en los que ustedes tengan que corregir, porque probablemente me equivocaré y me he equivocado muchas veces exponiendo. Pero ¿cuál es nuestra motivación cuando llegamos a exponerle a un hermano que falló en algo? Y Priscila y Aquila lo hacen correctamente, lo llaman aparte. Tienen amor por Apolos, no le avergüenzan en ese momento. La deficiencia de Apolos en ese momento es que él dice que exponía correctamente sobre Jesús, pero él solo conocía el bautismo de Juan. Y recuerden que el bautismo de Juan es un bautismo diferente al bautismo que tenemos ya creyentes. ¿Por qué? Porque Juan llamó al bautismo del pueblo de Israel para que se limpiaran, para que estuvieran limpios para recibir al Mesías que vendría. Era un bautismo llamando al arrepentimiento de pecados. Y el bautismo ya en Cristo, los que nos bautizamos ya creyentes, lo que estamos dando es testimonio público de que hemos muerto a una vida de pecado y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. De que en Cristo somos una nueva creación, de que en Cristo somos nuevas criaturas, de que hemos nacido de una vida nueva. No lo avergonzaron, lo llevaron aparte. No sabemos si lo llevaron a su casa. Nada más lo llaman aparte y le explican el camino de Dios, dice, con más precisión. Apolos había comprendido a través de las Escrituras que el Mesías, el hijo de David, del cual se nos habla en el Antiguo Testamento, debía sufrir, debía morir, iba a resucitar de entre los muertos. Él conoce el bautismo, pero no conoce, como les digo, el bautismo cristiano. Él sabe de ese bautismo de arrepentimiento de Juan que preparaba el camino para la venida del Mesías. De alguna manera enseña algunas cosas con precisión sobre Jesús. Vea que el pasaje nos dice en el versículo 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Vea que la predicación con respecto a Cristo, él estaba predicando bien. Sabe que Jesús, quien vino después de Juan, es el Mesías. De alguna manera enseña algunas cosas con precisión sobre Cristo, pero bueno, tiene algunas lagunas teológicas que Priscila y Aquila le ayudan a solventar. Ellos dicen, tenemos que explicarlo. Su predicación, tal como la escuchan, no estaba mal, simplemente estaba incompleta. Estaba incompleta. Eso, mis hermanos, también nos tiene que enseñar a nosotros a tener gran humildad. Si el Señor, por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, nos ha dado un mejor conocimiento con respecto a una doctrina, no seamos orgullosos, no seamos soberbios. Más bien, el conocer una doctrina de una mejor forma, lo que nos debe llamar es a con amor, no a debatir, no a discutir. Si yo tengo conversaciones con mis hermanos pentecostales, con hermanos de otras iglesias, con hermanos de iglesias bautistas generales, ¿verdad?, que son arminianos, si yo tengo discusiones con ellos sanas, pláticas sanas, yo tengo que, con amor, exponer mi punto, con amor. No para hacerle ver que yo sé más que él. Ese no fue el espíritu de Priscila y Aquila. Ellos con amor querían que Apolos, que a quien obviamente Dios le había dado dones para predicar la palabra del Señor, porque tenía ese denuedo, tenía esa elocuencia, tenía esa fortaleza de conocimiento, ellos lo que querían era que él tuviera un mejor entendimiento. Versículos 27 al 28, vean lo que dice. Y queriendo él, o sea, Apolos, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron los discípulos escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Luego Apolo, siempre llamado a predicar en Acaya,
Acá ya recuerden, estamos hablando de las iglesias que acabamos de ver hace poquito, las que están en Grecia, ¿verdad? Iglesia en Corinto, Atenas, en Creta, todo esto. Esta región de Acaya. Y él quiere ir a predicar a Acaya. Entonces vean que los hermanos escriben cartas y ¿quién es? La iglesia. Escribe cartas y le dice, reciban al hermano, va a predicar en aquella región. Así que Aquila y Priscila, que tenían buena reputación en Corinto, probablemente están dentro de estos hermanos que escriben las notas. Así que llega allí y se dirige particularmente a Corinto. Él va a Corinto. Para este momento ya ha pasado bastante tiempo desde que Pablo estuvo en Corinto, predicando y enseñando así que Apolos sería una gran bendición para ellos, ya que refutó con vehemencia a los judíos en público, demostrando que las escrituras decían claramente que Cristo, el hijo de David, debía padecer y que ese Cristo es Jesús. Es importante resaltar la pericia de Apolos en el Antiguo Testamento. O sea, Apolos conocía el Antiguo Testamento. Porque vean que muchos judíos no habían llegado a ese entendimiento, por eso Pablo tenía que refutar con ellos. Los judíos de la sinagoga de Berea, recuerdan que recibieron estos argumentos de Pablo, de que Cristo tenía que padecer y que Cristo tenía que morir y que Cristo iba a resucitar. Pablo se los demuestra con el Antiguo Testamento. Y los judíos en Berea reciben con gozo los argumentos, pero después se van y los revisan para ver si es cierto lo que Pablo está diciendo. Apolos está haciendo exactamente lo mismo. Apolos, con base en el Antiguo Testamento, él está demostrando que estas cosas tenían que suceder. Entonces, esta pericia en el Antiguo Testamento, Lucas no la deja ver porque nos dice que su espíritu era ferviente y que tenía una pasión para refutar públicamente a los judíos. Esa palabra de refutar públicamente, lo que da la idea es de abrumar a estos judíos. ¿Qué vemos aquí? Hay dos cositas que vemos en esta parte que me quiero resaltar antes de finalizar la exposición. En primer lugar, esto fue muy alentador para los creyentes porque muchos de ellos no eran tan expertos en las Escrituras. O sea, ellos recibieron gran bendición porque escuchan a Apolos cómo es que él defiende con las Escrituras estos argumentos. Eso fue de gran bendición para ellos. Escuchar a un hermano que es versado en la exposición de la palabra del Señor debe animarnos. ¿Por qué? Porque aprendemos de ello, ¿verdad? Entonces mi anhelo debe ser querer aprender como este hermano que estaba exponiendo para yo también poder exponer las Escrituras de esa forma. No conocían el Antiguo Testamento como Apolos. Y los gentiles menos todavía, ¿verdad? Por lo menos los judíos que estaban en la iglesia, algo habían leído, pero no, los gentiles no tenían ese conocimiento. Otro tema importante que vemos acá es que Apolos y su predicación a la iglesia fueron de gran provecho también para los que por la gracia habían creído. Dice el pasaje bíblico. Vean que dice aquí, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quiénes son esos que por la gracia han creído? La iglesia del Señor. La predicación de Apolos, esa predicación del Evangelio, también fue de provecho para la iglesia. Y es que hay un gran error. La gente cree que el Evangelio es algo que se escucha una sola vez, y que es lo primerito que usted oyó cuando usted se convierte, que es como ese trampolín, ¿verdad? Que usted brincó, pum, y se tiró a la piscina y ya no tengo que oír más el Evangelio porque ya el Señor me salvó. Ya el Señor, y no, el Evangelio es poder de Dios. Y constantemente están repitiendo el Evangelio, están recordando de que no es en mis fuerzas, que no soy yo el que hice algo para poder ser salvo, que lo único que yo puse para mi salvación es mi pecado. Todo lo demás lo hizo Cristo. Todo lo demás. El Padre, por su bendita gracia, mandó a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe por la cual recibimos, ese don de Dios, no es de nosotros. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Muchos quieren darse la gloria, muchos quieren decir, es que yo fui el que tuve fe, que yo puse mi fe en el Señor. No, esa fe es esa mano vacía, no tiene nada. Es el medio por el cual el Señor va a derramar su salvación en cada uno de nosotros. Y el mismo apóstol Pablo nos va a decir, porque es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Fue de provecho para los que por la gracia habían creído. Esto demuestra la importancia de predicar el evangelio a los incrédulos en la evangelización, pero no menos importante la predicación continua del evangelio y sus maravillas a los creyentes. Por eso, en nuestro pasaje, Pablo pasa meses visitando a los convertidos, predicándoles, animándolos, exhortándolos, edificándolos en Cristo, llenándolos de conocimiento. Y ahora Pablo va a la iglesia de Corinto y hace lo mismo. Y según el texto, estos cristianos se beneficiaron enormemente de eso. Ya sea que nosotros tengamos 12, 18, 45, 50, 70, los años que tengamos, cuando llegamos a la fe en Jesús, somos bebés. Cuando el Señor usted lo salva, usted es un bebé espiritual. Es un bebé. Todos somos cristianos bebés cuando nos convertimos al cristianismo, destinados a madurar espiritualmente en nuestra forma de vida y en lo que sabemos. Y la manera principal en que esto sucede es por la bendita palabra de Dios. Por eso a mí me duele tanto cuando la gente se ausenta al culto. La única forma en que un creyente madura es viniendo a ser exhortado por la palabra del Señor. Es que leamos juntos el bendito texto, que lo expliquemos, que lo vayamos entendiendo por la bendita iluminación de nuestro Padre Celestial. Gente que pudiendo estar acá no está. Así que Apolos está en Corinto desempeñando la labor para la que fue llamado. Él no era perfecto. Vemos en el texto que él tiene espacio para crecer. Como todos nosotros, él estaba en proceso, pero él era un don de Dios, un hombre llamado para la predicación. Si usted ha sido cristiano ya hace un tiempo y lee su Biblia constantemente, usted va a saber que los corintios también estaban en proceso. Era una iglesia ciertamente cargada de dones, pero una iglesia que había muchas cosas que necesitaban ser arregladas. Ellos no estaban creciendo tan rápido como deberían haberlo hecho. Estaban llenos de tendencias pecaminosas, malos hábitos. Algo de esa inmadurez, dice, lo cual se evidencia en la forma en que ellos discutían sobre cuál era el mejor predicador. ¿Se acuerdan? Es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la que va a empezar a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y los más espirituales decían, no, yo soy de Jesús. Entonces todos estaban ahí, ¿verdad? De quién era cada uno de ellos. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 1, 11 al 12. ¿Qué le responde Pablo en ese momento a los corintios? En el capítulo 3, versículos 4 al 7, él exhorta a la iglesia y les dice que son carnales, que están pensando carnalmente. Él les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Un medio. Es el medio que Dios usó para que ustedes crean el Evangelio. Son servidores. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces vean que el Señor le dio dones distintos a Pablo, distintos a Pedro, distintos a Apolos, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Yo fui a abrir las iglesias, yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ese es el tema. Nosotros solo somos instrumentos de las manos del Señor. Pablo reconoce, yo planté con la iglesia en Corinto, ciertamente. Apolo llegó y regó eso. Pero ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Y el que da el crecimiento es Dios. Pero vean que era una iglesia que era inmadura, le faltaba crecimiento, como a todos nosotros, mis hermanos. Y eso yo creo que debe ser la enseñanza que llevamos esta mañana. Finalizo con unas rápidas aplicaciones para nosotros hoy en día con este texto que hemos estudiado, que hemos tratado de desmenuzar para tener un mejor entendimiento de él. ¿Cómo aplicamos esto hoy a nuestra iglesia?
entendiendo que Dios usa a personas como Apolos que solo conocían el bautismo de Juan, pero él creció y aprendió. Dios usa personas que aún están en proceso de formación, que aún están en proceso de crecimiento, de entendimiento de todas estas doctrinas. Solo para que estemos totalmente claros, Pablo y Apolos se conocían después por completo, se llegaron a conocer por completo, porque el texto no nos los muestra interactuando entre ellos. Y Pablo amaba a Apolos. 1 o 2 años después de que vemos a Apolos en este texto, y luego ir a Corinto, Apolos y Pablo estaban juntos en la ciudad de Éfeso. Y esto es, vean cómo termina Pablo, el 1 Corintios 16:12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, Pablo y Apolos estaban también trabajando juntos. La escritura es el alimento del alma para todo verdadero creyente. Y nuestra clave en este proceso es seguir la humildad de Apolos. O sea, yo sé que nosotros los reformados, ¿verdad?, siempre decimos, no, miren, no predique que sea igual al otro, no. Pero en este caso sí tenemos que imitar la forma en que Apolos actuó. Apolos recibió con humildad la corrección que le dieron Priscila y Aquila. Él la recibió, él no se puso a decir, mire, ¿cómo usted me viene? Ustedes son un par de tejedores de tiendas y me viene a mí a hablar que yo soy un erudito de Alejandría, de Egipto. No, el hermano recibe la exposición más fina de lo que era, digamos, más correcta de lo que era esta doctrina. Humildad para anhelar constantemente ser corregidos cuando nos equivocamos. Aprender algo que desconocemos hasta que lo vemos, lo recibimos y llenamos ese vacío. Ese vacío en nuestra comprensión, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestro andar. La humildad aprecia a hermanos como Priscila y Aquila en nuestras vidas. Y cuando se sirve la comida en la predicación de Apolos o de Timoteo o de Clemente o de Juan Crisóstomo, San Agustín, Martín Lutero, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon o miles y miles de pastores que enseñan hoy, cuando se sirve esa comida, debemos sentarnos a la mesa como lo hicieron los corintios cuando llegó Apolos, contentos, viendo a ver cómo iba a beneficiar eso a la congregación. Vean, mis hermanos, aquí puede estar predicando el predicador más versado, que si su actitud no es la de haber orado, diciendo, Señor, enséñame a través de tu palabra, guíame a través de tu palabra, tráeme bendición a la vida, límpiame, permítame caminar mejor en santidad, usted no va a ser bendecido. Vean, mis hermanos, he visto buenas predicaciones y gente sentada en el mismo sitio criticando al que está predicando, porque la actitud es mala, es una actitud negativa. Y el resultado fue que recibieron gran ayuda para aquellos que por la gracia habían creído. Escucharon y fueron ayudados y nutridos, así que al preparar la comida del domingo por la mañana, un consejo sabio, no esperen a llegar para preparar su corazón. No esperen aquí a estar sentados, ore desde la noche. Diga, Padre, yo quiero que mañana sea un día de verdad lleno de bendición, háblame a través de tu palabra. Esta es la diferencia entre comer alimento espiritual y alimento físico. Cuanto más hayan consumido alimento espiritual antes de llegar al culto, al día del Señor, y hayan abierto su Biblia y orado durante la semana, no significa que vayan a decir, no, hombre, he comido tanto de la Biblia en esta semana que ya no tengo hambre. O sea, leí tanto la Biblia que ya no me cabe nada más que me vayan a predicar el domingo. Al contrario, entre más usted haya estudiado, entre más usted haya orado, más dispuesto va a estar a recibir el alimento espiritual. Pidámosle, al Señor que ablande nuestros corazones. Por eso hemos aprendido a acostarnos tempranito los sábados, mis hermanos. Y los que no han aprendido, les seguimos instando en el chat, de acuéstate temprano, no coma pesado. Vean, a mí me duele cada vez que yo recibo un mensajito. Miren, hermano, es que comí algo terrible anoche, y era que amanecí con un mal estómago y no pude ir a la iglesia. Mano, tenía que haber comido livianito, no se arriesgue. Es que hubo una actividad familiar en la noche y terminó tardísimo y no pude llegar a la iglesia. Hermanos, vieran cómo duelen esas cosas. Yo sé que las iglesias bautistas reformadas, mis hermanos, como les digo, somos reacias a decir algo así, pero, insisto,
tengamos esa actitud de Apolos. Y la actitud de Apolos es la que se nos dice en Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa recibir con mansedumbre? Esto lo traduce así la Biblia de las Américas. Recibid con humildad. Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. En esencia, significa tener una disposición a aprender. Esté dispuesto a aprender. Sepa que quien está enfrente suyo es un hombre imperfecto. El Señor le va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra de nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tenga disposición a aprender. Creo, mis hermanos, que hemos cubierto. Ya no puedo, porque se me fue el tiempo. Pero quiero terminar haciendo un llamado. Y es que no pasa una semana, y David me lo ha comentado, igual el hermano Alex, sin que uno sienta la incompetencia para estar parado aquí al frente, ¿verdad? Que uno sienta que uno, ¿verdad? ¿Cuánto le falta? Y uno ve un caso como Apolos y uno dice, ¿cuánto tenía Apolos? Mucho más, y le faltaba. Y es así también cuando me consuelo con la palabra del Señor, porque ven lo que dice 2 Corintios 2:16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es alentadora también la confesión que se nos da en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes, dice Pablo mismo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Es el Señor el que da, por su misericordia, la posibilidad de que hombres falibles, de que hombres imperfectos puedan estar exponiendo su bendita palabra y que pecadores sigan siendo salvos para su gloria. Quiero terminar pidiéndoles de todo corazón que tengan paciencia conmigo, igual con mi hermano David, igual con mi hermano Arles, igual con mi hermano Joan, que va a predicar hoy en la tarde. Tengan paciencia con nosotros. Nosotros también estamos haciendo todos los esfuerzos para ser pacientes con ustedes, ya que Dios no ha terminado aún con ninguno de nosotros. Pero también concentrémonos en dar a conocer el Evangelio, en edificarnos unos a otros y en crecer personalmente en las cosas de Dios, todo esto con las fuerzas y la guía del Espíritu Santo, porque no lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Dios, gracias porque pudimos terminar el capítulo 18, un capítulo difícil, Señor, un capítulo con muchos eventos en poco tiempo, pero Padre, así te ha placido registrarlo en tu palabra. Señor, permite que hayamos sido edificados, que hayamos entendido mejor esta porción, que esto nos motive a llegar a estudiar más aún este pasaje y los temas previos que se han predicado, y Señor, que la gloria sea para ti. Bendice, Señor, ahora la cena tuya, que es lo que sigue. Permite que podamos tener este memorial de esta presentación visible del Evangelio. Cómo anunciamos la muerte de Cristo, cómo anunciamos ese bendito sacrificio hasta que Jesucristo regrese. Que la gloria sea para ti, Señor, en todo en el nombre de Jesús. Amén.